Los de Activision se pondrán humildes en COD Mobile. Se viene colaboración con Street Fighter y llegarán 4 personajes, entre ellos una skin gratis en evento. Así es amigos, también llegarán 2 series de colaboración y por supuesto más giros gratis. Además ahora podrás crear clones de tu personaje en las partidas, nuevas ejecuciones, nuevo comodín y más cambios nos esperan. ¿Te gustaría saber cuál skin de colaboración podrían regalar? Mira el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos del nuevo contenido que se ha filtrado, así como nueva serie, más giros, personajes de colaboración y por supuesto también de las recompensas. No sin antes agradecer a los miembros por apoyar mis videos y a toda mi comunidad por dejar su me gusta, de verdad muchísimas gracias. Y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones, pero si ya lo hiciste, ahora sí pasemos a ver cuál es el nuevo contenido que se viene. Por fin tenemos más información de la colaboración que se viene con Street Fighter y efectivamente llegarán varios personajes legendarios, armas y también recompensas en eventos. Hablemos de los personajes. La primera skin es esta de Ryo, creo que todo el mundo lo conoce, vendrá con el operador de Hidora Kai. Luego tendremos a este otro que si no me equivoco se llama Wouki o algo así, que tampoco está nada mal. La tercera skin sería el de Kami, que prácticamente es el operador de Fiona. Y la última, la más importante, Chun-Li. Por ahí leí un comentario que decían que la Chun-Li le van a pegar un nerfeo horrible cuando llega al juego y tiene demasiado sentido. Los de Activision no se van a arriesgar que la gente se vuelva manca por andar usando una skin, la razón ya te la imaginas. Sin embargo, estas 4 skins serán legendarias, es decir, serán de paga, contarán con su propia ejecución y características especiales que de momento no sabemos. Lo interesante es que los filtradores encontraron una quinta skin, para que veas es esa que estás viendo por aquí y se espera que sea de categoría épica y ojo, gratuita. Obviamente no tiene los mismos atributos que la skin de Chun-Li, eso es más claro que el agua, pero tampoco se ve nada mal. Obviamente si los de Activision darán algo, no será la skin más importante de la colaboración, eso lo reservan para ruleta, lo mismo pasó con Nier Autómatas. La 2B fue de paga, la Comandante White también fue de paga. Mientras la skin sea de colaboración te lo acepto, pero recuerda que esto aún siguen siendo filtraciones. Como dije, según información serán 4 personajes legendarios y no llegarán en ruleta normal, claro que no, llegarán en serie y ojo, no solamente una, 2 series de colaboración. La primera serie será con los personajes que te mostré, los 4, y la segunda será de 4 armas legendarias. Tendremos la UCC9, el Tundra, la MG42 y también tendremos una Grau. Básicamente será lo mismo que en la serie de Gundam, donde llegaron 2 series, uno de personajes y uno de armas, donde podías conseguir 3 giros gratis en cada uno de ellos. Lógicamente si llegan estas 2 con Street Fighter también nos darán más giros gratis, pero no sabemos si en eventos agregarán más o en la sección de lotes, muy seguramente en lotes sí lo agregarán. Ahora hablemos de una de las cosas más random que yo he visto en el juego, que he visto en COD Mobile para ser exactos, y es básicamente un clon, amigo, un clon tuyo que es como inflable. Yo no sé de dónde saca estas ideas Activision, como por qué o qué, o sea, un clon, amigo, el clon prácticamente con un par de disparos se va a desaparecer de una. La única manera de que esto funcione es que si lo plantas en el punto te capture, o que básicamente cuando lo destruyan marque la ubicación del enemigo. Algo tiene que tener, porque así nada más como que no le veo sentido. Claro que es mi opinión, los que juegan BD o duelo por equipos puede ser que sí les funcione, a mí en punto caliente lo veo complicado. También sabemos cuál será el nuevo comodín, y es que en el video anterior les hablé que se venía uno, pero aún no se sabía exactamente cuál sería. Ahora sí, será como ese exceso de medios, pero no con armas principales, sino con secundarias. Activision piensa que de verdad la gente va a dejar de usar la UCC9 para ponerse 2 pistolas. Amigo, pero ¿qué onda con este comodín? El inflable no se ve tan mal, como dije en modos tácticos, puede ser que sea útil, pero de verdad Activision, 2 secundarias, o sea, un lanzador y una pistola, un cuerpo a cuerpo, una pistola, cuerpo a cuerpo o lanzador. Quiero que alguien me diga qué uso se le puede dar a este comodín, además de sacar los camuflajes, porque para camuflajes creo que sí vendría bastante joya. A estas alturas seguramente todo el mundo sabe que son las balas trazadoras, son estas que se marcan cuando disparas en las armas míticas, pero para ello hay que desembolsar un montón en el bolsillo. Exactamente, tienes que subir tu mítica al nivel 4 para conseguir las balas trazadoras, pero ojo que en esta próxima actualización tendremos una opción para que no las vea el enemigo. Aquí puedes ver la configuración, podemos seleccionar entre solo yo o que los vean todos, y claramente lo mejor es ponerlo en todos. Yo entiendo perfectamente que lo hacen por si eres táctico y no quieres que el enemigo vea tanto destello de tus trazadoras, pero bro, hablamos de que pagaste $200. Ya nada más falta que hagan que tu personaje mítico no lo vea el enemigo porque es más llamativo. La gracia de ponerte unas skins es para que todos lo vean.
Algo que suele ser molesto es que cuando estás buscando partida no se puede hacer nada, prácticamente no puedes salir al lobby a menos que lo canceles y eso a veces suele molestar un poco. Por suerte, estando en la búsqueda de partidas, aún buscando, aparecerá un símbolo de casita que nos va a llevar directamente para el lobby. Ahí podemos ver el perfil, podemos entrar en eventos, pases de batalla, incluso creo que también ruletas. Esto sin duda suena como una estrategia para seguir gastando. ¿O qué pensabas, amigo? ¿Que de verdad Activision se preocupaba por ti para que veas tu lobby bonito? Sea como sea, es un cambio que se viene y me pareció interesante contártelo. Otro cambio que se viene es en el sistema de correos. Sabemos que es molesto estar buscando correos, estar eliminando porque siempre se llena el buzón. En algunas ocasiones queremos borrar mensajes, pero cuidamos uno para que no se borre, pues ahora tendremos un icono, se espera que llegue en la próxima temporada para poder bloquear cierto correo y de esta manera no se vaya a perder. Gracias Activision, muchas gracias de verdad. No sabes cuánto estaba esperando esto la gente, lo pedía a gritos, pedía un montón la comunidad. Pongan un icono para el correo en lugar de optimización, sí amigos. Con este icono Activision piensa levantar Cosmo Mobile. En eventos especiales salió una skin de anime que la verdad a mucha gente le puede gustar, que es esta QXR. No está mal, pero sigue siendo una skin bastante simple, solamente la pegatina. Para conseguirla es muy fácil, solo debes completar tareas diarias muy sencillas para ganar fichas. Y ojo amigos, que hay algo interesante. Si entramos a la sección de reino, algo así, vamos a ver más recompensas. Lo que me gustaría es que esas skins no lleguen como skin de armas, sino que lleguen como camuflaje. Creo que sería mucho más guapo que simplemente una skin. Al menos los avatares no se ven nada mal, amigos. Hablando de skin, en teoría hoy llega la Jack 12 mítica, una de las míticas más guapas que existe en el juego, aunque sí es cierto, la Jack 12 suele ser muy cochina, pero es lo que tenemos. Antes de que corras a comprarla, recuerda que mañana también estará llegando la Krieg 6 mítica, sí amigos, este dragón de hielo. Yo te recomiendo la Krieg 6, ya que la Jack 12 es malísima, ocupas un montón de balas para bajar un enemigo, llega un güey con la KRM y de una te revienta. Y aún así hay gente que usa KRM y se queja de la Jack 12, amigo, de verdad, si tu KRM mata de una sola bala. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante los haya informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de todos estos temas. A mí lo que me da intriga es ver cómo llegarán los nuevos eventos de colaboración, porque si llegan como el de la WWE, la verdad estaría muy aburrido. Esperemos que llegue un evento más elaborado, al menos como el de los 7 pecados capitales. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, hasta otro video más.